En el corazón del misterioso Japón, existe una organización que ha estado al frente del crimen y el lujo durante siglos, la Yakuza. En este video, vamos a explorar el fascinante mundo de esta organización, desde sus inicios hasta cómo lograron integrarse en la economía japonesa. A lo largo de los próximos minutos, descubriremos cómo sus miembros se han adaptado a los tiempos modernos, pero conservando sus antiguas tradiciones. También exploraremos cómo gestionan su inmensa riqueza, qué clase de vida llevan y cuál ha sido el impacto de su influencia en la política y la sociedad. Prepárate para un viaje al oscuro, pero lujoso mundo de la Yakuza. Número 1. Orígenes legendarios. La Yakuza, hoy conocida como uno de los sindicatos del crimen más poderosos del mundo, tiene un origen que se remonta al siglo XVII. En esta época, Japón se encontraba en una transición política marcada por la unificación bajo el shogunato Tokugawa. Sin embargo, junto con esta unificación, muchos samuráis quedaron sin señor a quien servir, convirtiéndose en ronin, guerreros errantes que no tenían un propósito claro. Algunos de estos ronin tomaron un camino muy diferente al que dictaba el honor samurái y adoptaron una vida de crimen. Estos antiguos guerreros se transformaron en kabuki mono, un grupo rebelde conocido por su comportamiento extravagante y violento. A diferencia de los samuráis que respetaban estrictamente el código del Bushido, los kabuki mono eran famosos por causar caos en las calles y por vestir de manera llamativa. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que estos guerreros sin amo encontraran un propósito más lucrativo. Se convirtieron en los antecesores de dos grupos que marcarían el inicio de la Yakuza, los Bakuto y los Takiya. Los Bakuto eran jugadores que dirigían casas de apuestas ilegales, mientras que los Takiya eran vendedores ambulantes que operaban en los mercados y festivales. Aunque al principio estas actividades parecían inofensivas, con el tiempo se transformaron en redes de crimen más organizadas, cobrando por protección y ejerciendo control sobre los mercados negros. Esta estructura de poder, que empezó con pequeñas actividades delictivas, sentó las bases para lo que con el tiempo se convertiría en la Yakuza. A medida que el gobierno japonés se centraba en otros asuntos, estos grupos encontraron la oportunidad perfecta para llenar el vacío de poder y expandir sus operaciones. A lo largo de los siglos, la Yakuza se consolidó como una organización jerárquica, con códigos de lealtad que recuerdan a los clanes samuráis. La figura del Oyabun, el líder, y el Kobun, el subordinado, se asemeja a la relación entre el señor feudal y su vasallo. Este tipo de estructura es lo que ha permitido a la Yakuza sobrevivir durante tantos siglos, adaptándose a los cambios políticos, económicos y sociales en Japón. Sin embargo, lo que realmente impulsó a la Yakuza a convertirse en la fuerza imponente que es hoy fue su capacidad para evolucionar y adaptarse. Al principio eran grupos dispersos que operaban en la periferia de la sociedad, pero con el tiempo comenzaron a integrarse en la economía y en la vida política del país. Esta capacidad para adaptarse a las circunstancias y aprovechar las oportunidades es lo que ha mantenido a la Yakuza en el poder durante tanto tiempo. En la actualidad, no solo controlan actividades ilícitas, sino que también tienen un pie firme en el mundo de los negocios legítimos, lo que les ha permitido expandir su influencia a nivel internacional. Número 2. Los rituales y el código de lealtad. Uno de los aspectos más característicos de la Yakuza es su profundo apego a los rituales y tradiciones, que siguen siendo una parte esencial de su funcionamiento. Aunque en apariencia puedan parecer una organización moderna, la Yakuza conserva muchos de los rituales que han sido parte de su historia durante siglos. Estos rituales no solo refuerzan la jerarquía dentro de la organización, sino que también consolidan los lazos de lealtad entre los miembros. El ritual más conocido es el Sakazuki, una ceremonia en la que los nuevos reclutas juran lealtad a su Oyabun. En esta ceremonia, se intercambian copas de sake entre el Oyabun y el nuevo miembro, simbolizando la sumisión del recluta al líder y su aceptación en la familia Yakuza. Este rito es extremadamente solemne, y la relación que se establece entre el Oyabun y el Kobun es más fuerte que cualquier lazo de sangre. A partir de este momento, el recluta se convierte en parte de la familia, y su lealtad a su jefe será absoluta. Otro de los rituales más emblemáticos es el Yubitsume, que es la amputación del meñique como acto de penitencia.
Si un miembro de la yakuza comete un error grave o desobedece a su oyabun, puede ser obligado a cortarse la punta del meñique como forma de expiación. Esta práctica no solo simboliza la lealtad y el sacrificio, sino también la voluntad de asumir las consecuencias de los propios errores. La amputación del dedo también sirve como una advertencia visible para otros miembros de la organización, recordándoles las severas consecuencias de la deslealtad. Aparte del Sakazuki y el Yubitsume, los miembros de la yakuza también suelen llevar tatuajes intrincados conocidos como irezumi, que cubren gran parte de su cuerpo. Estos tatuajes no son meros adornos. Cada diseño tiene un significado profundo y personal para el portador. Los tatuajes representan valores como el coraje, la lealtad y la fuerza, y a menudo cuentan historias sobre la vida del miembro o su lugar dentro de la organización. Aunque en la actualidad los tatuajes de la yakuza son menos visibles en la sociedad, siguen siendo una parte importante de su identidad interna. Estos rituales y tradiciones no solo fortalecen los lazos dentro de la organización, sino que también crean una imagen de misterio y respeto en la sociedad japonesa. La yakuza ha sabido mantener su esencia a lo largo del tiempo, adaptándose a las nuevas circunstancias sin perder sus raíces. Este apego a los rituales es una de las razones por las cuales la yakuza ha logrado mantener su cohesión interna, incluso cuando las fuerzas externas han intentado desmantelar su estructura. A través de estos códigos y ceremonias, los miembros de la yakuza no solo juran lealtad a sus líderes, sino también a la propia organización y a los valores que ésta representa. Número 3. Evolución económica de la yakuza. A lo largo de los años, la yakuza ha logrado diversificar sus actividades, pasando de ser una organización centrada en el crimen callejero y la extorsión, a convertirse en una fuerza económica poderosa y consolidada. Esta evolución comenzó durante las décadas de 1970 y 1980, cuando los líderes de la yakuza se dieron cuenta de que podían aumentar su influencia no solo mediante el control del crimen, sino también integrándose en el tejido económico de Japón. Esta estrategia les permitió acumular vastas cantidades de riqueza mientras mantenían una apariencia de legitimidad. Una de las formas más efectivas en que la yakuza logró este cambio fue invirtiendo en negocios legítimos. Durante la década de 1970, las familias yakuza controlaban más de 24.000 empresas legales, que abarcaban desde pequeñas tiendas hasta grandes corporaciones en sectores como la construcción, el entretenimiento y el transporte. Al diversificar sus operaciones, la yakuza pudo utilizar estos negocios como medios para lavar dinero y ocultar el origen ilícito de sus fondos. Este movimiento estratégico les permitió expandir su poder sin atraer la atención inmediata de las autoridades. Además de su participación en los negocios tradicionales, la yakuza también logró infiltrarse en el sector financiero. Durante los años 80, cuando Japón experimentó un auge económico sin precedentes, la yakuza aprovechó la oportunidad para entrar en los mercados financieros. A través de inversiones en bienes raíces, operaciones bursátiles y fusiones de empresas, la yakuza amasó una fortuna considerable. De hecho, algunos expertos llegaron a comparar sus operaciones con las de un fondo de cobertura, dado el nivel de sofisticación con el que manejaban sus inversiones. Sin embargo, el éxito de la yakuza en el ámbito económico no se debió únicamente a su habilidad para invertir en negocios legales. También encontraron formas de explotar el mercado laboral. Una de las actividades más lucrativas de la yakuza es la intermediación laboral, en la cual explotan a hombres marginados y desempleados, vendiéndolos como mano de obra barata para trabajos manuales, especialmente en la industria de la construcción. Esta práctica no solo les asegura un flujo constante de ingresos, sino que también les otorga un control significativo sobre una parte considerable de la fuerza laboral. El alcance de la yakuza no se limita a la economía nacional de Japón. Con el tiempo, comenzaron a establecer conexiones con grupos criminales en otros países, expandiendo su imperio más allá de las fronteras japonesas. La yakuza ha sido vinculada a operaciones de tráfico de drogas y armas a nivel internacional, lo que les ha permitido diversificar aún más sus fuentes de ingresos. Esta expansión global ha sido clave para su supervivencia y crecimiento en un mundo cada vez más interconectado. La yakuza
ha demostrado una asombrosa capacidad para adaptarse a los cambios económicos y políticos, consolidándose como una organización criminal extremadamente poderosa. Su evolución de una banda de matones callejeros a un imperio económico es un testimonio de su astucia y habilidad para explotar las debilidades del sistema. A medida que se integran en la economía global, la yakuza continúa siendo una amenaza no solo para Japón, sino para el mundo entero. Número 4. La influencia en la política japonesa. La influencia de la yakuza no se limita únicamente al ámbito económico, ya que también han logrado infiltrarse en el sistema político de Japón. A lo largo de las décadas, la yakuza ha establecido estrechos lazos con políticos y figuras de poder, lo que les ha permitido mantener su control sobre sectores clave del país y proteger sus intereses cuando han estado bajo presión legal. Estos vínculos entre el crimen organizado y la política han sido una constante en la historia de Japón, y en muchos casos, los líderes de la yakuza han actuado como intermediarios entre el gobierno y otras fuerzas influyentes. Uno de los momentos más icónicos en la relación entre la yakuza y la política japonesa ocurrió en los años 60, cuando el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, visitó Japón. Durante su visita, la yakuza ofreció protección al presidente estadounidense, asegurándose de que no fuera víctima de manifestaciones callejeras. Este acto no solo demuestra el nivel de poder que la yakuza tenía en ese momento, sino también su capacidad para presentarse como una fuerza estabilizadora en situaciones de caos social. A lo largo de los años, la yakuza ha establecido relaciones cercanas con políticos ultranacionalistas, quienes a menudo comparten una visión nostálgica del pasado feudal de Japón. Estos políticos ven en la yakuza una herramienta útil para ejercer influencia y mantener el orden, especialmente en tiempos de crisis. A cambio de su apoyo, los políticos han permitido que la yakuza acceda a contratos lucrativos en el sector público, particularmente en proyectos de construcción como líneas de metro y aeropuertos. Estos contratos no solo les han proporcionado ingresos sustanciales, sino que también les han permitido mantener su posición de poder dentro de la estructura política de Japón. Además, la yakuza ha sabido utilizar su influencia para manipular eventos deportivos y culturales en su favor. En más de una ocasión, han sido acusados de arreglar partidos de béisbol, carreras de caballos y otros eventos deportivos populares en Japón. Estas manipulaciones no solo les aseguran ganancias financieras, sino que también les permiten mantener un control sutil sobre la vida cotidiana de los ciudadanos japoneses. A través de estos eventos, la yakuza se presenta como una organización omnipresente, que opera tanto en las sombras como a plena vista. Uno de los aspectos más preocupantes de la influencia de la yakuza en la política japonesa es su capacidad para intimidar a los votantes y eliminar a los oponentes políticos. En múltiples ocasiones, la yakuza ha sido acusada de utilizar tácticas de miedo para influir en el resultado de elecciones locales y nacionales. Esto incluye desde amenazas directas hasta actos de violencia contra aquellos que se atreven a desafiar sus intereses. Estas tácticas han sido extremadamente efectivas para garantizar que los políticos alineados con la yakuza mantengan el control sobre áreas clave del país. Sin embargo, en los últimos años, el gobierno japonés ha comenzado a tomar medidas más enérgicas para combatir la influencia de la yakuza en la política. Nuevas leyes han sido promulgadas para limitar su participación en contratos públicos y para castigar a aquellos políticos que se asocian con ellos. A pesar de estos esfuerzos, la yakuza sigue siendo una fuerza poderosa dentro del sistema político japonés, y es probable que continúe ejerciendo su influencia durante muchos años más. Número 5. Autos de lujo y símbolos de poder. Uno de los aspectos más fascinantes de la cultura yakuza es su obsesión con el lujo, y esto se refleja claramente en los autos que conducen. Para los miembros de la yakuza, un automóvil no es solo un medio de transporte, sino una declaración de poder y estatus. A lo largo de las décadas, han adquirido algunos de los autos más caros y exclusivos del mundo, y sus vehículos se han convertido en un símbolo de su influencia y dominio. Desde los primeros Cadillac importados de Estados Unidos hasta los modernos Mercedes-Benz Clase S, la yakuza ha hecho del automóvil una extensión de su identidad. La fascinación de la yakuza por los autos de lujo comenzó en la década de 1950, cuando Japón aún se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, los autos importados de Estados Unidos, especialmente los Cadillacs,
se convirtieron en símbolos de éxito y prosperidad. Para la yakuza, adquirir uno de estos vehículos era una forma de demostrar su poder y su capacidad para sobreponerse a las dificultades económicas del país. Sin embargo, estos autos, diseñados para las amplias carreteras estadounidenses, no eran ideales para las estrechas y concurridas calles de Tokio. Con el tiempo, la yakuza comenzó a buscar alternativas más adecuadas para su entorno, y fue entonces cuando surgió el Toyota Century, el primer auto de lujo fabricado en Japón. Este automóvil, que combinaba la elegancia de un Rolls-Royce con la fiabilidad de un Toyota, rápidamente se convirtió en el vehículo preferido de la élite yakuza. Su diseño discreto, pero sofisticado, encajaba perfectamente con la imagen que la yakuza quería proyectar, poderosa, pero reservada. A lo largo de las décadas, el Toyota Century ha seguido siendo uno de los autos más populares entre los líderes de la yakuza. Sin embargo, el amor de la yakuza por los autos no se limita solo a los sedanes de lujo. En los últimos años, muchos miembros han comenzado a optar por vehículos más discretos, pero igualmente lujosos, como el Toyota Alphard, una minivan que combina seguridad y comodidad. Esta tendencia hacia vehículos más prácticos refleja la naturaleza cambiante de la yakuza, que ahora prefiere moverse de manera más sigilosa y estratégica. A pesar de su aspecto exterior más modesto, estos vehículos están equipados con tecnología avanzada, incluyendo blindaje antiaéreo y sistemas de seguridad de última generación. Otro aspecto importante en la relación de la yakuza con los autos es su amor por la personalización. Para la yakuza, un automóvil no es solo un símbolo de poder, sino también una oportunidad para expresar su individualidad. Muchos miembros invierten grandes sumas de dinero en modificar sus autos, añadiendo características como interiores personalizados, sistemas de sonido de alta gama y trabajos de pintura únicos. Estas modificaciones no solo les permiten destacarse en las calles, sino que también envían un mensaje claro. Están en control y tienen los medios para demostrarlo. A pesar de los cambios en las preferencias de la yakuza en cuanto a vehículos, una cosa sigue siendo constante: su obsesión con el lujo. Los autos que conducen no solo son una herramienta para moverse de un lugar a otro, sino también una declaración de su lugar en el mundo. Número 6. El papel de la yakuza en el entretenimiento. El sector del entretenimiento es otro campo en el que la yakuza ha logrado consolidar su influencia a lo largo de los años. Desde películas hasta deportes, pasando por la música y la televisión, la yakuza ha sabido cómo infiltrarse en la industria del entretenimiento de Japón, utilizando esta plataforma no solo como una fuente de ingresos, sino también como una forma de mantener una imagen de poder y respeto ante el público. Una de las áreas en las que la yakuza ha tenido una mayor presencia es en la producción cinematográfica. Durante las décadas de 1970 y 1980, muchas películas japonesas sobre la yakuza se realizaron con el apoyo directo o indirecto de la organización. Estas películas a menudo romantizan la figura del yakuza, presentándolos como personajes honorables que viven bajo un estricto código de lealtad y justicia. Aunque estas representaciones no reflejan la realidad de la violencia y el crimen asociados con la yakuza, ayudaron a consolidar su imagen en la cultura popular. El control de la yakuza sobre el sector del entretenimiento no se limita solo al cine. También han tenido una fuerte presencia en la industria musical, especialmente en el mundo de las agencias de talentos. Durante años, la yakuza ha manejado a muchos de los artistas más importantes de Japón, controlando no solo sus contratos, sino también sus carreras. Esta influencia les ha permitido generar enormes cantidades de dinero a través de conciertos, álbumes y derechos de imagen. Además, su control sobre las agencias de talentos les ha proporcionado una posición estratégica para influir en la cultura juvenil de Japón. Otro sector en el que la yakuza ha logrado establecer una presencia significativa es el de los deportes. A lo largo de los años, han estado involucrados en diversos deportes profesionales, incluidos el boxeo, el sumo y la lucha libre. En muchos casos, la yakuza ha sido acusada de arreglar combates y eventos deportivos para garantizar resultados favorables. Aunque estas acusaciones rara vez han sido probadas, no es un secreto que la yakuza ha utilizado su poder para manipular resultados y controlar a ciertos atletas y entrenadores. En el mundo del sumo, por ejemplo, la yakuza ha estado vinculada a varios escándalos de amaño de combates.
En uno de los casos más famosos, varios luchadores fueron acusados de dejarse ganar a cambio de sobornos por parte de la yakuza. Este tipo de escándalos no solo han dañado la reputación del sumo, sino que también han puesto en evidencia el profundo control que la yakuza ejerce sobre algunos deportes tradicionales de Japón. Además de su influencia en los deportes y la música, la yakuza también ha encontrado formas de infiltrarse en el mundo de la televisión. A lo largo de los años, han financiado y controlado varias productoras de televisión, utilizando estos medios para promocionar su imagen y mantener su presencia en la cultura popular. Aunque en la actualidad, su influencia en este sector ha disminuido debido a las medidas del gobierno para frenar su participación en la industria del entretenimiento, la yakuza sigue siendo una fuerza poderosa en algunos círculos. La yakuza ha sabido cómo utilizar el entretenimiento como una herramienta para generar ingresos y consolidar su imagen de poder. A través de su control sobre la industria cinematográfica, musical y deportiva, han logrado mantenerse en el centro de la atención pública, lo que les ha permitido seguir operando en las sombras mientras mantienen una apariencia de legitimidad. Aunque en la actualidad su influencia en este sector ha disminuido, la huella que han dejado en la cultura popular de Japón sigue siendo profunda. Número 7. La caída y el resurgimiento de la yakuza. A pesar de su poderío y su influencia en múltiples sectores de la sociedad, la yakuza ha enfrentado tiempos difíciles en las últimas décadas. A medida que el gobierno japonés ha intensificado sus esfuerzos por erradicar el crimen organizado, la yakuza ha visto una disminución significativa en el número de sus miembros y en su control sobre ciertos negocios. Sin embargo, como todo imperio, la yakuza ha demostrado ser resistente, adaptándose a los nuevos desafíos y encontrando formas de sobrevivir incluso en un entorno cada vez más hostil. El declive de la yakuza comenzó a hacerse evidente a partir de la década de 1990, cuando el gobierno japonés promulgó leyes más estrictas para combatir el crimen organizado. Estas leyes, conocidas como Boryokudan, tenían como objetivo desmantelar las redes de la yakuza al restringir su acceso a contratos públicos y sancionar a las empresas que tuvieran vínculos con ellos. Además, las autoridades comenzaron a realizar redadas más frecuentes y a desmantelar las operaciones de la yakuza en sectores clave, como el entretenimiento y la construcción. El impacto de estas medidas fue inmediato. En 1991, la yakuza contaba con aproximadamente 90,000 miembros en todo Japón. Sin embargo, para el año 2020, ese número había caído a menos de 26,000 miembros. Una disminución dramática que refleja el éxito de las medidas gubernamentales. A pesar de esta caída, la yakuza sigue siendo una fuerza significativa en la sociedad japonesa. Uno de los factores que ha permitido a la yakuza resistir a pesar de las medidas en su contra es su capacidad para adaptarse. A lo largo de los años, han encontrado formas de continuar operando en las sombras, utilizando tácticas más discretas y sofisticadas para mantener sus negocios a flote. Por ejemplo, muchas familias yakuza han comenzado a invertir en empresas tecnológicas y en el sector financiero, áreas que son más difíciles de regular y supervisar. Al hacerlo, han logrado mantener un flujo constante de ingresos mientras evitan el escrutinio directo de las autoridades. Además, la yakuza ha sabido aprovechar las crisis económicas para recuperar parte de su influencia. Durante la crisis financiera de 2008, por ejemplo, algunas familias yakuza proporcionaron préstamos a empresas en dificultades, aprovechando la oportunidad para extender su control sobre ciertos sectores de la economía. Esta estrategia les permitió mantener su relevancia en un momento en que muchas otras organizaciones criminales alrededor del mundo estaban siendo desmanteladas. Sin embargo, la yakuza también enfrenta una serie de desafíos internos que podrían poner en peligro su supervivencia a largo plazo. A medida que el número de miembros disminuye, también lo hace la lealtad interna y la cohesión dentro de la organización. Algunos expertos han señalado que las luchas internas entre clanes y la falta de liderazgo claro podrían ser factores que contribuyan a la eventual desaparición de la yakuza tal como la conocemos hoy en día. Un ejemplo de esto es la escisión que ocurrió en 2015, cuando un grupo de miembros de alto rango se separó del Yamaguchi-gumi, la familia yakuza más grande, para formar una nueva organización rival. A pesar de estos desafíos, es poco probable que la yakuza desaparezca por completo.
A lo largo de su historia, ha demostrado ser extremadamente resistente y adaptable, y es probable que encuentre nuevas formas de sobrevivir en el cambiante panorama del crimen organizado. Ya sea a través de la tecnología, las finanzas o la política, la yakuza siempre ha sabido reinventarse para mantenerse en el poder. Número 8. La relación con el crimen internacional. El alcance de la yakuza no se limita a Japón. A lo largo de los años, esta organización ha logrado expandir su influencia más allá de las fronteras japonesas, estableciendo vínculos con otros grupos criminales alrededor del mundo. Esta expansión internacional no solo les ha permitido diversificar sus actividades delictivas, sino que también les ha proporcionado nuevas fuentes de ingresos y oportunidades para blanquear dinero. A través de alianzas con carteles de la droga, mafias europeas y organizaciones criminales en Estados Unidos, la yakuza ha logrado consolidarse como una de las redes de crimen organizado más poderosas a nivel global. Uno de los aspectos más notables de la expansión internacional de la yakuza es su participación en el tráfico de drogas. Aunque históricamente la yakuza evitaba involucrarse en el narcotráfico debido a su código de conducta, la creciente demanda de drogas sintéticas a nivel mundial ha llevado a muchos clanes a involucrarse en este negocio altamente lucrativo. La metanfetamina, en particular, ha sido una de las drogas más producidas y distribuidas por la yakuza en mercados internacionales. A través de alianzas con carteles de la droga en América Latina y organizaciones criminales en Asia, la yakuza ha logrado establecer una red de tráfico de drogas que opera a gran escala. Otro aspecto clave en la expansión internacional de la yakuza es su participación en el tráfico de armas. A lo largo de las décadas, la yakuza ha utilizado sus conexiones con otros grupos criminales para traficar armas ilegales, principalmente desde Asia y Europa del Este, hacia mercados en América y África. Este comercio de armas no solo les ha proporcionado una fuente constante de ingresos, sino que también ha fortalecido su posición en el crimen organizado global. Al controlar una parte significativa del tráfico de armas, la yakuza ha podido negociar y establecer alianzas estratégicas con otros grupos, aumentando su influencia y su capacidad para operar a nivel internacional. Además del tráfico de drogas y armas, la yakuza también ha estado involucrada en el tráfico de personas, otra actividad delictiva que se ha vuelto cada vez más lucrativa en los últimos años. A través de sus conexiones en el sudeste asiático, la yakuza ha estado involucrada en la trata de personas, especialmente mujeres y niños, para la explotación sexual y el trabajo forzado. Esta práctica es particularmente alarmante, ya que la yakuza ha utilizado sus operaciones de tráfico de personas no solo para obtener ganancias, sino también para expandir su control sobre ciertas comunidades marginadas en Japón y en el extranjero. La expansión internacional de la yakuza también ha incluido operaciones de blanqueo de dinero. Al establecer negocios legítimos en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, la yakuza ha podido lavar grandes cantidades de dinero generado por sus actividades delictivas. Estos negocios, que van desde restaurantes hasta inmobiliarias, sirven como fachada para ocultar los orígenes ilícitos de sus fondos y les permiten integrarse en las economías locales sin levantar sospechas. A lo largo de los años, las autoridades internacionales han intentado frenar la expansión de la yakuza, pero su estructura flexible y su capacidad para operar en la clandestinidad han hecho que sea extremadamente difícil desmantelar sus redes globales. Aunque varios líderes de la yakuza han sido arrestados en países extranjeros, la organización ha demostrado ser extremadamente resistente, adaptándose a las nuevas circunstancias y encontrando formas de continuar con sus operaciones delictivas. La yakuza no solo es una fuerza dominante en Japón, sino también un actor clave en el crimen organizado a nivel mundial. A través de su participación en el tráfico de drogas, armas y personas, así como en el blanqueo de dinero, la yakuza ha logrado consolidarse como una organización global que opera en múltiples continentes. A pesar de los esfuerzos de las autoridades internacionales por frenar su expansión, la yakuza sigue siendo una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo. Número 9. Los desafíos del futuro. A medida que la yakuza se enfrenta a un mundo cada vez más globalizado y regulado, uno de los principales desafíos a los que deberá enfrentarse es cómo mantener su relevancia y poder en un entorno que está cambiando rápidamente. Las nuevas tecnologías,
Las regulaciones gubernamentales y la creciente cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado son solo algunas de las fuerzas que amenazan con desmantelar la estructura de la Yakuza tal como la conocemos hoy en día. Sin embargo, la historia de la Yakuza ha demostrado que esta organización tiene una capacidad sorprendente para adaptarse a los cambios y reinventarse a sí misma. Uno de los mayores desafíos que enfrenta la Yakuza es la digitalización de la economía global. A medida que las transacciones financieras se vuelven más transparentes y las regulaciones sobre el lavado de dinero se endurecen, la Yakuza tendrá que encontrar nuevas formas de ocultar sus actividades ilícitas y mantener sus flujos de ingresos. En el pasado, la Yakuza podía operar con relativa impunidad dentro del sistema financiero japonés, utilizando sus conexiones políticas y económicas para proteger sus intereses. Sin embargo, con la introducción de nuevas tecnologías y la creciente vigilancia internacional, esta forma de operar está siendo cada vez más difícil de mantener. Otro desafío importante es el envejecimiento de los miembros de la Yakuza. La mayoría de los líderes actuales de la Yakuza son hombres mayores que han estado en la organización durante décadas. A medida que estos líderes envejecen, la pregunta de quién tomará su lugar se vuelve cada vez más urgente. En los últimos años, ha habido una disminución en el número de jóvenes interesados en unirse a la Yakuza, lo que plantea dudas sobre el futuro de la organización. Sin una nueva generación de líderes y miembros, la Yakuza podría enfrentar una crisis de liderazgo en las próximas décadas. Además, la creciente cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado ha dificultado la capacidad de la Yakuza para operar en el extranjero. En el pasado, la Yakuza podía establecer operaciones en otros países con relativa facilidad, aprovechando la falta de coordinación entre las agencias de seguridad internacionales. Sin embargo, en los últimos años, ha habido un aumento en la cooperación entre las autoridades japonesas y extranjeras para combatir el crimen organizado, lo que ha llevado a la desarticulación de varias operaciones de la Yakuza en el extranjero. A pesar de estos desafíos, la Yakuza sigue siendo una organización extremadamente adaptable. A lo largo de su historia, ha enfrentado numerosas crisis, desde guerras entre clanes hasta la presión de las autoridades gubernamentales, y ha logrado sobrevivir en cada una de ellas. Es probable que la Yakuza encuentre formas de reinventarse una vez más, adaptándose a las nuevas realidades del siglo XXI. Algunos expertos han sugerido que la Yakuza podría centrarse más en la tecnología y en el crimen cibernético como una forma de mantenerse relevante en un mundo cada vez más digitalizado. Otra posible estrategia para la Yakuza es continuar expandiéndose internacionalmente. Aunque la cooperación internacional ha aumentado, la Yakuza sigue teniendo una presencia significativa en varios países y podría seguir aprovechando su influencia en el extranjero para mantener sus operaciones. Al diversificar sus actividades y establecer nuevas alianzas con grupos criminales en otros países, la Yakuza podría encontrar formas de sortear los desafíos que enfrenta en Japón. Aunque la Yakuza enfrenta una serie de desafíos significativos en el futuro, es poco probable que desaparezca por completo. Su capacidad para adaptarse a los cambios y su red global de contactos la convierten en una de las organizaciones criminales más resilientes del mundo. Aunque el futuro de la Yakuza es incierto, una cosa es segura: seguirá siendo una fuerza a tener en cuenta en los próximos años. Número 10. Futuro prometedor. A lo largo de la historia, la Yakuza ha sido capaz de reinventarse y adaptarse a los cambios económicos, políticos y sociales de Japón y del mundo. Mientras muchos especulan que su desaparición es inminente, otros creen que la organización está lejos de su fin y que todavía tiene mucho que ofrecer en el panorama del crimen organizado. El futuro de la Yakuza, aunque incierto, sigue siendo prometedor en muchos aspectos, especialmente debido a su habilidad para cambiar con los tiempos y aprovechar nuevas oportunidades. Uno de los factores clave que podría determinar el futuro de la Yakuza es su capacidad para explotar las nuevas tecnologías. A medida que el mundo se digitaliza, las oportunidades para el crimen cibernético y el fraude digital están en auge, y la Yakuza podría aprovechar esta tendencia para expandir sus actividades. Ya se ha visto cómo organizaciones criminales en otros países han utilizado herramientas tecnológicas avanzadas para cometer delitos a gran escala, desde el robo de datos hasta el fraude financiero. La Yakuza, con su vasta red de contactos y su capacidad para operar en la clandestinidad,
podría convertirse en un actor importante en el crimen cibernético en los próximos años. Además, la Yakuza podría seguir expandiendo su presencia en el extranjero, especialmente en países donde las regulaciones contra el crimen organizado no son tan estrictas. Aunque el gobierno japonés ha tomado medidas enérgicas para limitar su influencia en Japón, la Yakuza sigue teniendo conexiones significativas en países como Estados Unidos, China y Filipinas. Estas conexiones internacionales les permiten operar en áreas donde tienen menos probabilidades de ser perseguidos por las autoridades, lo que les da margen para seguir expandiéndose y generando ingresos a través de actividades ilícitas. Otro factor que podría jugar a favor de la Yakuza en el futuro es la posibilidad de que la organización encuentre nuevas formas de legitimarse. A lo largo de los años, la Yakuza ha demostrado ser experta en encontrar formas de operar dentro de la ley cuando les conviene. A través de sus inversiones en negocios legítimos y su capacidad para integrarse en la economía, la Yakuza podría seguir encontrando formas de mantener su influencia sin recurrir al crimen abierto. De hecho, algunos analistas sugieren que la Yakuza podría estar moviéndose hacia un modelo más corporativo, donde sus actividades ilegales se mezclen con operaciones comerciales legítimas. Sin embargo, también hay riesgos en este camino hacia la legitimación. Al integrar sus actividades en la economía legal, la Yakuza corre el riesgo de perder su identidad como organización criminal, lo que podría llevar a una fragmentación interna. Algunos miembros podrían sentirse insatisfechos con este enfoque más suave y buscar formas más directas y violentas de generar ingresos. Esta división interna ya se ha visto en el pasado, cuando ciertos clanes decidieron separarse del Yamaguchi-gumi para formar sus propias organizaciones rivales. Esta fragmentación podría debilitar a la Yakuza en el futuro, ya que una organización dividida es más fácil de atacar y desmantelar. A pesar de estos riesgos, la Yakuza sigue siendo una organización extremadamente resiliente. Su capacidad para adaptarse a los cambios y encontrar nuevas formas de operar la ha mantenido en el poder durante siglos, y es probable que siga siendo una fuerza importante en el crimen organizado durante muchos años más. El futuro de la Yakuza es incierto, pero también está lleno de oportunidades. A medida que el mundo cambia, la Yakuza ha demostrado que puede cambiar con él. Tiene todas las herramientas necesarias para seguir siendo una de las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del mundo en los años por venir.